Hoy tenemos el gusto de saludar, de darle la bienvenida a Héctor Horacio Gramajo. ¿Cómo te va? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por venir. Y para arrancar me gustaría que nos cuentes sobre tu infancia, cómo fue tu niñez, quiénes sean tus padres. Bueno, Lucas, gracias por la invitación. Me parece interesante este proyecto. Y con respecto a mi infancia, tuve la infancia que todo chico sueña tener, ¿no? Una buena infancia, con papá, con mamá, hermanos. Mi papá, único hombre que trabajaba en la casa, él era metalúrgico. Y bueno, acabo de mostrar fotos también donde mi infancia fue criada a nivel de sacrificio de padres, ¿no? Yo recuerdo, nunca llegábamos a fin de mes y cerca de casa había un cementerio. Los días especiales, Día de los Muertos, por ejemplo, íbamos a cuidar coche ahí y ya desde chico y a ver si podíamos rescatar un mango como para llegar a fin de mes, ¿viste? Pero en sí la infancia mía siempre fue así, a los ponchazos, ¿viste? Empecé la primaria y quedé ahí, no pude seguir avanzando en secundaria. Eh, Jugaba a la pelota con amigos, así compañeros del barrio. No era gran destacado, pero bueno, hacía lo que podía en la cancha, ¿no? Pero bien, dentro de todo mi infancia fue buena, no, no fue nada raro, digamos, ¿viste? Tenía una buena crianza. Tu papá trabajaba en una metalúrgica. En una metalúrgica, sí, sí. Se hacían radiadores para autos, ahí. ISA se llamaba la empresa. ¿Y vos desde chico ya empezaste a trabajar? Y yo desde chico, digamos, empecé a hacer esas changas, ¿viste? Después a la edad de 17 años ya conseguí un trabajito y estuve ahí hasta que me fui al servicio militar. También era una metalúrgica donde hacían hebillas para zapatos, para botas, ¿viste? Todos esos tipos de hebillas. Y después, bueno, 2 meses antes de irme al servicio militar, me despidieron porque ya me tocaba el servicio militar, ¿no? Pero bueno, fue casi un año que estuve trabajando ahí y ayudando a mis padres, ¿no? Esa era una época de dictadura militar. ¿Qué recuerdo tenés de esos años? Sí, creo que estaban los militares en ese tiempo. Eh, Me acuerdo que mi mamá también hacía changas, iba a casas de familia a limpiar y siempre con el corazón en la boca porque había lo que se llamaba racia y yo recuerdo que teníamos que estar atentos, que venga, que no venga, que no le agarre una racia, ¿viste? Y con mi papá estábamos siempre atentos con eso, pero ya desde chico, con respecto a lo que se vivió en la época militar, yo tenía miedo. Vos vivías en Villa Constructora. En Villa Constructora, sí. ¿Cómo es el barrio? ¿Cómo era en tu época? Yo vivía en Centenera y Peribebuy, ¿sí? Un barrio humilde, un barrio trabajador. Teníamos una panadería al lado, La Perla, y el barrio bien, dentro de todo, estábamos rodeados de muchas villas, ¿viste? Ahí está la Villa Palito, eh, lo que es la villa esta que está sobre Crovara, ay, no me acuerdo el nombre ahora. Bah, no me va a salir. Y si tendrías San que... Petersburgo, San San Petersburgo. Petersburgo. ¿Y qué... cómo contarías ese barrio que seguramente es distinto de lo que es hoy, ¿no? Sí, Esos años 70, como era la Villa Constructora. sí, en los años 70, bueno, como te dije antes, era un barrio humilde y trabajador, ¿viste? Casas que se estaban haciendo, ya están terminadas, obviamente, esas casas, ¿viste? Pero bueno, se fue criando el barrio, ¿viste? No teníamos muchas líneas de colectivo que digamos,
Teníamos el 624 que terminaba ahí en el cementerio y, o sea, salía del cementerio y terminaba en Ramos Mejía. Ese era uno de los ramales. Pasaba por San Justo y bueno, lo único que teníamos era eso, ¿viste? ¿Participabas de algún club, de alguna sociedad de fomento? No No estabas en un club. no estaba nada de eso. Pero bueno, sí jugabas con los amigos Sí, ahí. jugaba en el barrio con los chicos, ¿no? De mi edad. En la esquina de casa había un campo, le decíamos el monte, y nos juntábamos ahí a jugar a la pelota. Con este muchacho que hace poco falleció también, Cata Carballo, que era el boxeador, también veterano de Malvinas, y con él íbamos a jugar ahí al monte a la pelota. ¿De Malvinas qué sabías vos antes de la guerra? En realidad de Malvinas mucho no conocíamos nosotros. Sabíamos sí que eran Argentina, porque la habíamos aprendido en la primaria, ¿viste? En la primaria las cosas básicas que nos enseñaron, pero después otra cosa no sabíamos nosotros. Ni siquiera en la colimba, en el servicio militar, nos habían explicado detallemente qué era lo que era Malvinas. Después nos dimos cuenta, cuando sucedió el conflicto, ahí es como que Malvinas resonó, y ahí es como que nos instruyeron ellos y nos dijeron vamos a recuperar nuestras Islas Malvinas. Y bueno, ahí aprendimos un poco que Malvinas eran Argentina, que eran tierras que había que ir a recuperar, y que bueno, nos tocó a nosotros. Contanos cómo fue el servicio militar obligatorio. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué balance haces de eso? El servicio militar obligatorio, te puedo decir que no rescato nada bueno de ahí. Nada bueno con respecto a los oficiales y suboficiales, ¿viste? Sí rescato la buena convivencia que tuvimos con los compañeros soldados, que si había uno que necesitaba algo, enseguida otro trataba de ayudarlo, porque si no pagábamos todas las consecuencias, ¿viste? Que así mismo más de una vez lo hicimos. Pero con respecto a los suboficiales y oficiales, no, por algo no elegí la carrera, ¿viste? Me hubiese gustado mucho seguirla, pero no. Veo cosas oscuras ahí que no me gustan y directamente nunca quise seguir la carrera de ellos. ¿Cómo qué? Y yo vi muchos golpes ahí, ¿viste? A nosotros nos pegaban, a nosotros nos daban, ¿viste? Cuando nos hacían ejecutar, nos pegaban. De hecho, había un suboficial que nunca ascendía porque había pegado a un soldado, creo que lo había dejado sordo, ¿viste? Una cosa así. Entonces, este militar tenía el grado de cabo y pasaban los años y nunca ascendía el tipo, porque tenía un juicio hecho, ¿viste? Y como esos hay un montón de casos así, inclusive chicos desaparecidos también. Entonces dije, no, esto no es para mí. Entonces los militares no tengo buenos recuerdos yo de ellos. ¿De este suboficial te acordás el nombre? Sí, pero... ¿Preferís no darlo? Sí, prefiero no darlo. Sé quién es. Y como él hay muchos, por ejemplo, en situaciones que si bien lo tenían que doctrinar y hacer un montón de cosas con nosotros, pero me parece que no era la forma con los golpes que nos daba, ¿viste? Y yo sufrí mucho esos golpes. Con respecto a la formación militar, vos después cuando fuiste a la guerra, ahora nos vas a contar, fuiste como tirador. Soldado, sí. Soldado tirador de FAL. ¿Cómo fue tu formación en todo ese año? Porque vos arrancaste más o menos marzo del 81 a hacer el servicio. Sí, en realidad nosotros tuvimos varias instrucciones, ¿sí? Siempre refiriéndose a temas de combate, cómo uno se tiene que resolver todas las situaciones difíciles.
con comida, con lluvia, con todo. Ellos trataban de darnos algún tipo de instrucción y yo trataba de rescatar lo positivo. ¿Viste? Las cosas negativas que yo veía trataba de esquivarlas y no verlas, ¿viste? Por ejemplo, había instrucciones que tuvimos en Ezeiza, tuvimos instrucciones en Campo de Mayo, en Magdalena, ¿dónde más? En Entre Ríos creo que fuimos. Bueno, en muchos lados fuimos de instrucción, ¿viste? Y era algo que a mí siempre me llamó la atención también. Es decir, ¿por qué tanta instrucción para nosotros? Si en años anteriores los soldados no tenían tanta instrucción. Yo recuerdo que mi primo había estado, no sé, ponerle 30, 40 días de instrucción y después venía al cuartel y ya se quedaban ahí, esperando el tiempo de la baja, ¿no? Pero sin embargo nosotros no, nosotros tuvimos varias instrucciones, ¿viste? Nos enseñaron un montón de tácticas. Incluso hacíamos simulacros de combate, nosotros. De hecho teníamos también un grupo especial, que se lo denominaba así, ¿viste? Grupo especial. Vos, para recordar tu caso puntual, estabas en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 10. 10 de La Tablada. Sí, Ese escuadrón particularmente tuvo mucha instrucción. sí, Siempre preguntamos esto porque hay una idea que se maneja en un sentido común, yo diría trabajado por mucha desmalvinización, que los soldados argentinos no estaban preparados, sí. no habían recibido instrucción. En realidad hay distintas historias, hay quienes no tenían instrucción, pero hay quienes sí habían ido preparados, ¿no? Sí, Más allá que uno no se prepara para la guerra, que sí, después. es verdad. Lo que pasa es que yo pienso que esos comentarios son aquellas personas soldaditos que eran de la clase 63 y obviamente no tuvieron mucha instrucción, ¿sí? Porque ellos fueron convocados al servicio militar y creo que a los 20 días o al mes, antes de jurar la bandera, ya se lo llevaron para Malvinas, Claro. ¿viste? Entonces yo pienso que se deben referir a esas personas, ¿no? A lo de la clase 63. Con respecto a los soldados de la clase 62, nuestra clase algo tuvo de instrucción. Yo no puedo decir que nosotros no tuvimos instrucción. Nosotros algo tuvimos de instrucción. Si bien tuvimos la instrucción con armamentos viejos, digamos, porque el FAL era un arma ya que que había armas más modernas ya, ¿viste? El FAL a nosotros nos sirvió un montón, pero tendríamos que aplicar un poco más la tecnología en ese tiempo. En el año 82 teníamos una radio, por ejemplo, que no había frecuencia, no se comunicaba, ¿viste? Entonces todas esas cositas hizo también de que haya falta de comunicación en el pueblo, ¿viste? Entre soldados. Yendo a esa época, vos estabas haciendo el servicio militar, me imagino que estabas pensando, bueno, y cuando termine esto, voy a trabajar. Sí. ¿Qué soñabas en esa época? Yo hice un parate en la vida y me dediqué a trabajar porque la demanda de casa necesitaba de que yo vaya a trabajar también para aportar un peso en casa porque no había mucho. Pero mi sueño siempre fue, bueno, salgo del servicio militar y me pongo primero a terminar el secundario y después ver alguna carrera, ¿sí? A mí me hubiese gustado ser, no sé, algún abogado, actor, un jugador de fútbol, no sé, algo me hubiese gustado ser en la vida, ¿viste? Pero cuando volví de Malvinas ya no era yo, ya no volví yo, el chico que tenía sueños, el chico que quería avanzar. La verdad que volvió otra persona, ¿viste? Y eso, la única ayuda que yo tuve en ese momento fueron la de mis padres, porque el Estado estuvo ausente. Y mis sueños se cayeron mis sueños.
no los pude volver a ejercer como antes, ¿viste? Después vinieron los compromisos, obviamente. Yo pertenecía a un grupo juvenil de iglesia y ellos me sacaban, ¿viste? O sea, me llevaban a, no sé, a ponerle a Palermo, ¿viste? A tomar unos mates, me llevaban a bailar, a un boliche y trataban de distraerme un poco. Pero lo que fue el regreso de Malvinas, con respecto a los sueños que yo tenía antes, no los pude realizar. Después profundizamos, pero la iglesia esa, ¿qué era la iglesia? Era una iglesia católica, Nuestra Señora de Itatí se llamaba. Y ahí había un grupo juvenil de chicos de mi edad y ellos también me dieron una mano. Me dieron una mano en el sentido de hablarme, de distraerme, de que no me deprima, porque yo creo que no solo yo, sino que todos vinimos pésimamente mal de una guerra, ¿no? De hecho, yo uno de los recuerdos que tengo es que yo quise matar a mi abuela cuando vine, ¿sí? Mi abuela estaba muy enferma, que es la mamá de mi mamá, ¿sí? Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, viejo, ¿no querés que la mate? Le digo, ¿viste? ¿No ves que está sufriendo? Y mi viejo, sorprendido, me dijo, no. Y bueno, pero viste, esas reacciones, esas secuelas que uno trajo de allá, no eran las que yo tenía hace un año atrás cuando entré al servicio militar, viste. En mi vida había pensado yo en matar a una persona y sin embargo cuando volví, para mí matar era algo normal ya después. Y verla sufrir a ella y ver lo que estaban sufriendo mi mamá, mis tías, un problema familiar ahí que había. Entonces yo le hice esa propuesta a mi papá, ¿viste? Y hoy en día digo, qué mal que estuve, ¿no? Son secuelas que nos dejó la guerra y que bueno, hoy por hoy las podemos hablar, las podemos confesar, pero en un tiempo no pudimos hacer nada. Primero teníamos que salir del pozo depresivo en que trajimos de allá. Tendríamos que aprender a vivir con la vida civil, porque no estábamos civilizados nosotros. Estábamos en una guerra. Te llevo un poquito para atrás, para lo que fue ese 2 de abril del 82. ¿Qué recuerdo tenés de, bueno, cuando te enteraste de la recuperación argentina de las Malvinas? Estábamos encuartelados nosotros, cuando nos enteramos de la recuperación de las islas. A mí me faltaban 10 días para salir de baja. ¿Viste? Yo digo, bueno, ya 10 días más y me voy a casa. Y sucedió lo del conflicto en Malvinas. Cuando nos enteramos, todos, no lo podíamos creer que había pasado esto. Era una incógnita terrible porque no sabíamos en realidad qué iba a pasar con nosotros. Veíamos sí que los muchachos que habían salido en la primera baja, en la segunda baja, eran todos reincorporados. Y nosotros que estábamos adentro no salíamos francos ni nada, estábamos encuartelados por la causa Malvinas, ¿viste? Por la recuperación de las islas. Nos dieron todos los elementos, ¿sí? El bolso, el armamento, nos dieron todo. Hicieron formaciones, hicieron misa antes de salir, todo. Y incógnita total para nosotros, ¿viste? Que no. Si bien sabíamos que íbamos a salir para Malvinas, pero ¿viste? Hasta que no llega el momento que vos decís, bueno, estamos acá, ¿viste? Era todo más en el tiempo militar, ¿viste? Si tendrías que definir el estado de la tropa, que era nerviosismo, era euforia, claro, sí. Era miedo. Sí, era miedo, incógnita, ¿viste? Porque entre nosotros mismos nos preguntábamos, ¿y vamos a ir? Sí, vamos. El otro decía, no vamos. Y bueno, había muchos nervios. Bueno, ustedes estaban haciendo el servicio militar, fueron convocados, y también la pregunta que siempre hacemos es, ¿se les preguntó, o sea, se les dio la oportunidad de decir yo no quiero ir, o no estuvo esa posibilidad? No, el caso nuestro no.
A nosotros no nos dieron la opción de decir, vos querés ir o no querés ir. No, estábamos adentro y te digo más, como te dije recién, los muchachos que habían salido de baja fueron reincorporados. Los fueron a buscar a la casa con el Unimoc. ¿Viste? Llegaron ahí a la casa, golpearon las manos, se encuentra fulano de tal, sí, bueno, venga adentro de vuelta. ¿Viste? No le dijeron, ¿querés venir a Malvinas? No. Y nosotros que estábamos adentro no teníamos la opción. No, nosotros no, ni siquiera de Franco salíamos. Estábamos encuartelados ahí adentro. Yo sé que es con el diario del lunes, ¿no? Pero si te trasladás a esa época, porque hay algunos veteranos que sí, algunos soldados de esa época que sí se les preguntó, cuentan la secuencia, Bueno. y muchos dicen, ¿vos qué pensás que hubieses hecho a esa edad, en esa época, que hubieses dicho que no, hubieses sido Claro. igual? ¿Qué pensás hoy? Yo te digo, la opción a nosotros, a ninguno de nosotros nos dieron para decir, bueno, ¿querés ir o no querés ir? ¿Viste? A nosotros no nos dieron. Pero si yo tuviera que elegir, en ese momento, siendo tan joven y tanta euforia que había con Malvinas, yo hubiese ido igual, primero para defender nuestras tierras, ¿viste? Y segundo, no podía soportar yo que vaya mi unidad y yo no vaya, ¿viste? No, yo hubiese ido. ¿Te despediste de tu familia? Tuve una breve despedida, sí, a través de un alambrado. El Regimiento 3 de Tablada tiene todo sobre Crovara, un alambrado, y la noche anterior a que saliéramos, la gente estaba toda ahí en el cuartel. Y a través de un alambrado encontré a mi mamá, a mi papá, yo, en la multitud de la gente, y los pude despedir a ellos. ¿Cómo estaba? Así, dándole la mano a través de un alambrado, ¿viste? ¿Cómo estaban tus padres? No hubo un beso, no hubo un abrazo, no hubo nada, simplemente un toque de mano ahí y nos fuimos. Y ellos, te imaginas cómo estaba, único hijo varón. Mi mamá estaba loca, ¿viste? Por decir así. No quería que vaya, pero bueno. ¿Y tu papá? Mi papá también, muy nervioso, conteniéndola a mi mamá, faltando al trabajo, pidiendo permiso, un montón de situaciones pasó mi papá también por causa de esto, ¿no? Por causa de Malvinas. No nos olvidemos que él era un operario también. Y cada conflicto o algo que pasaba en el cuartel, él tenía que pedir permiso en el trabajo, pasar a buscar a mi mamá, llevarla para allá, hasta que, bueno, se pudo concretar un día una despedida, ¿viste? Así, a través de un alambrado. Bueno, salen para Malvinas. Salimos a Malvinas un 14 de abril, ¿sí? La gente toda alborotada en el cuartel, esperando que salgan los colectivos, ¿sí? Le habían dicho que salíamos por puesto 2 a la gente, entonces la gente estaban toda en puesto 2, esperando que salgan los micros. Y cuando estábamos saliendo, ¿sí? Que ya nos dieron el bolso, nos dieron la misa, la charla, nos hicieron de todo, subimos a los micros y cuando estamos por salir, dobla el colectivo y sale todo por puesto 1. Y la gente quedó toda en puesto 2, pagando, ¿no? Por decir así. Cuando la gente ve que nosotros estamos saliendo por puesto 1, viene toda corriendo para acá a ver si por lo menos podíamos decirle chau a través de la ventana, ¿viste? Del colectivo. Pero no, ni eso pudimos. Salimos de ahí y fuimos directamente al Palomar. Hay que recordar que para esa época ya había habido 2 plazas de Mayo llenas, ¿no? Tanto la del Sí. 2 de abril como la del 10, Sí. con, bueno, un pueblo movilizado por la causa Malvinas. Conmocionado, claro, que creo que fue el famoso dicho de Galtieri que dijo, si quieren volver, que vengan, una cosa así, le presentaremos batalla, algo así dijo.
Y bueno, fuimos para allá. Hubo creo que fueron dos las concentraciones ahí en Plaza de Mayo, que el pueblo reclamaba las Islas Malvinas también. ¿Tenés así familiares, amigos que hayan estado en esas No, plazas? no, no, No. no, Entonces, de Tablada al Palomar. al Palomar. ¿Y del Palomar vuelan a dónde? Del Palomar fuimos directamente a Río Gallegos, al Regimiento 24, ¿sí? Ahí estuvimos un día en el regimiento. Al otro día por la madrugada salimos para Malvinas. Me acuerdo que hacía un viento cuando llegamos a Río Gallegos. Acá ponele hacía calor, ¿viste? Y llegamos a Río Gallegos y había un viento que ni lo esperábamos. Y teníamos toda la ropa nosotros adentro del bolso, ¿viste? Para abrigarnos. Que acá habíamos salido nada más que con la camisa verde, ¿viste? Y bueno, ya llegamos allá con frío. Lo primero que nos recibió allá en Río Gallegos fue un viento terrible. Antes de Río Gallegos, ¿cómo fue el avión? ¿Vos habías viajado antes en avión? El avión. Teníamos más miedo ir en avión que ir para Malvinas, porque ninguno de nosotros nunca había tomado un avión. ¿Te imaginás decir, vamos en avión hasta tal lado? Era algo sorprendente para nosotros, ¿viste? Y te digo... Aparte un avión sin asiento. Sin asiento, sin nada, ¿no? Teníamos más miedo ir en avión, muchos de nosotros, ¿viste? Que ir para Malvinas, por ahí, ¿viste? Y el avión sin butacas, sin azafatas, sin nada, olvidate, ¿viste? Sentado así todo en fila de indios, uno atrás del otro, y entramos creo que era un Boeing 777, ¿viste? Pero uno ve las fotos de esa época y piensa cómo habrá sido el aterrizaje, ¿no? Claro, Que siempre es un momento medio... te imaginás, ¿no? Los pozos de aire incluso que agarra, que todo eso lo aprendimos también ahí. Porque nunca habíamos tomado un avión nosotros, ¿viste? Vos me hablabas antes de un pozo de aire, qué sé yo lo que era un pozo de aire, ¿viste? Y bueno, ahí aprendimos lo que es. Bueno, y de Río Gallegos van para Malvinas, que llegan un 16. Llegamos un 16 de madrugada, también un viento terrible nos recibió ahí. Salimos de ahí, habremos llegado 3 de la mañana. No teníamos destino todavía nosotros. O sea, el destino era Malvinas. Pero una vez que estás en Malvinas, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu destino después? ¿Viste? Teníamos que esperar el destino ahí en Malvinas. Entonces, bueno, armamos las carpitas ahí hasta que amaneciera. Y una vez que amaneció, bueno, ahí sí, después nos dieron la orden. Perdón, ¿ahí qué sería? ¿Al costado de la pista? Exactamente, al costado de la pista, en el aeropuerto. Sí, sí. Al costado nomás de la pista armamos las carpas y nos quedamos ahí. Al otro día a la mañana, bueno, ya dieron la orden cuál era el lugar nuestro, que era el lugar de Roger Marín, creo que era, Modi Blue. ¿Qué sensación tuviste cuando llegaste a las Malvinas? ¿Qué recuerdo tenés? Sí, yo recuerdo que dije, caray, ¿qué hago acá? ¿Viste? ¿Qué hacemos acá, muchachos? ¿Viste? ¿Dónde estamos? ¿Cuándo volvemos? Che, y la comida, bueno, todos comentarios así, ¿viste? Que son frecuentes, ¿viste? Entre los soldados. Incógnita. Yo me acuerdo que tenía mucha incógnita, es decir, teníamos un bolso así grande, más el armamento, todo pesado era, ¿viste? Es decir, ¿cómo trasladamos todo esto hasta allá? ¿Viste? ¿Cómo yo sé que este es mi bolso? Era un desastre, teníamos mucha incógnita, ¿viste? Es decir, bueno, llegamos allá y después ¿qué hacemos? ¿Viste? Y bueno, pues todo se fue resolviendo. Como lo contás, Ajá. todo muy caótico, Todo ¿no? muy caótico, claro, era todo como, qué loco, ¿viste? Estar acá y de repente empezar a organizarnos de otra forma, a vivir de otra forma, porque ya nuestra casa era una carpita, ¿sí? Era una carpita donde vos tenías un paño de la carpa y yo tenía el otro. Y esa fue nuestra casa, digamos, ¿viste? Nuestro hogar. Y era todo incógnita, ¿viste? Es decir,
tenemos que ir a Modi Blue. Bueno, vamos. Y empezar a caminar, a caminar, a caminar, un terreno donde vos no conoces nada, viste, donde todo es algo nuevo, donde decís, y desde allá los ingleses van a venir hasta acá a pelear, viste. Decís, sí, sin embargo los tipos vinieron, la pelearon, hasta ahí. Creo que nosotros le hicimos una buena batalla a los ingleses, viste. Pero bueno, se vinieron, viste. Bueno, era una duda, ¿no? era una duda. ¿Qué iba a pasar? Exacto. Si iban a venir o no. Sí. Hay quienes decían que no iban a venir. Hay quienes decían que no, que van a venir desde allá, ¿viste? Estaba esa posibilidad, pero no. Cuando hablas, bueno, que charlabas, ¿con quiénes estabas ahí? Porque cada veterano siempre cuenta, ¿no? Que con tres o cuatro era con los que más... Claro. ¿Con quiénes hablábamos? ¿Con quiénes estabas cerca? Y estábamos ahí en un grupo, ponerle la sección nuestra, éramos esos 30, 40, 50 soldados, ¿viste? Y uno habla así en lo general. No te puedo dar nombre hoy porque no me acuerdo quiénes estaban al lado mío y con quién hablábamos, ¿viste? Pero sí me acuerdo de esos comentarios que teníamos. No van a venir, sí, van a venir, ¿viste? Cuando hablas de la carpa, cuando vos lograbas meterte dentro de la carpa, con el abrigo que tenías, ¿había por lo menos un momento de no tener frío o el frío era constante? No, para mí, el caso mío, el frío fue constante. No te olvides que no teníamos una buena alimentación. Ahí para comer algo teníamos que ir a robar comida. Justo enfrente de la posición nuestra nosotros teníamos un depósito de comida, ¿sí? Donde de ese depósito distribuían a los demás sectores, ¿no? Los demás soldados. Y nosotros íbamos ahí a robar comida, ¿sí? Para poder comer. Y que no te enganchen, ¿eh? Pero eso, ¿a partir de qué fecha se Y da? eso empezó a pasar después del 1 de mayo. Porque hasta el 1 de mayo veníamos comiendo bien, ¿viste? Desayunábamos, no como en casa, ¿no? Desayunar hacía el intemperie con un jarro, con 2 galletitas, y después teníamos el almuerzo, la cena, ¿viste? No, veníamos comiendo bien, digamos. Es decir, que llegaron... No era una comida wow, pero, ¿viste? Por la situación en que se estaba viviendo, zafaba, ¿viste? Te traían los cilindros de comida, te servían, ¿viste? Todo. Porque vos te trasladás, bueno, con todo el escuadrón hasta... Modi Blue. Modibrook. En Modibrook ya aproximadamente, ¿qué sería? El 17 de abril, 18 de abril aproximadamente. Sí. Hasta el 1 de mayo ustedes se quedan en esa posición. Nos quedamos ahí. Pero bien alimentados, aunque me imagino con frío, ¿no? Sí. Eso me decís que era constante. ¿Ustedes armaron pozo de zorro? Armamos un pozo de zorro, mejor dicho, quisimos hacer un pozo de zorro, pero cuando empezamos a cavar, a sacar tierra, no pudimos porque nos encontramos con una roca que vos empezabas a sacar tierra y encontrabas una piedra y seguías la piedra para sacarla y no terminaba nunca esa piedra. Así que tenías que cambiar de lugar para hacer el pozo de zorro. Y así íbamos cambiando y no podíamos hacer un pozo de zorro porque es un lugar muy rocoso, eso, ¿viste? Y abajo de la tierra, que es turba, eso, te encontrás con todo piedra, no podés hacer. Y el que podía hacer e ir más bajo, enseguida te encontrabas con el agua, te brotaba el agua, ¿viste? Así que mucho de ahí no pudimos hacer pozo de zorro. Eso quedó anulado, se descartó esa posibilidad para nosotros en ese sector. Por ahí en otro lado se pudo hacer, pero nosotros no pudimos hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Cuando empezaron los ataques, subimos al cerro, digamos, a la ladera del cerro, ¿viste? Y nos quedamos ahí, en el costado del cerro. 1 de mayo, bautismo de fuego. 1 de mayo. ¿Qué recuerdo tenés de ese El día? susto. Me acuerdo que me había llevado un susto terrible porque
fue algo inesperado, algo que la verdad todavía no lo esperábamos nosotros. Ellos atacaron el aeropuerto que fue el primer ataque que hicieron, y no te olvides que nosotros estábamos a más o menos unos 12 kilómetros, estábamos viendo todo, pero los aviones pasaban por donde estábamos nosotros, ¿viste? Y bombardeaban el aeropuerto. Obviamente nosotros agarramos FAL, casco, todo, nos pusimos a cubierta, esperando algún desembarco, algo, ¿viste? Hasta el momento a nosotros no nos había tocado, simplemente el ataque fue al aeropuerto. Y estábamos asustados, ¿sí? Porque sabíamos que en cualquier momento vienen por nosotros también, ¿viste? Digo nosotros y a todas las unidades que estaban alrededor. El 2 de mayo se va a dar el hundimiento del Belgrano. ¿De esto te enterás? Sí. ¿Cuándo te enteraste? Yo me entero allá en la isla porque había una radio sola que agarraba, que creo que era la radio Colonia, ¿sí? Y entonces por medio de esa radio nos enteramos de que habían hundido el crucero General Belgrano. Y ahí vino una depresión también, ¿viste? Porque la verdad no lo esperábamos a eso. Y dijimos, bueno, esto se viene en serio, acá empezó la guerra, ¿viste? Y toda la charla que te dan los militares preparándote, ¿viste? Y el miedo te invade ahí. ¿Qué nos puedes contar de tus superiores, suboficiales, oficiales? ¿Cómo fue la relación con ellos? Yo con ellos allá en Malvinas no tuve mucha relación con ellos, ¿viste? Yo captaba las órdenes nomás y nunca fui, digamos, un tipo rebelde para hacer algo, ¿viste? Como yo no quería tener problema con ellos porque no aceptaba el ritmo de vida que ellos tienen, entonces trataba de obedecer siempre a lo que me decían. Hubo un caso nomás que no me gustó mucho, que en una oportunidad fuimos hasta el pueblo a hacer guardia, ¿viste? Y con mi compañero Yélimo, él había ido a uno de los depósitos que estaba ahí en el pueblo y en el depósito robó una cajita de pastillas, ¿viste? Y lo agarró un suboficial, ¿viste? Le dijo y le hizo de todo, mira. Que cuando veníamos le iba a hacer un consejo de guerra, que no iba a salir nunca más, que no se le cruce porque lo iba a bajar, ¿viste? Si llegábamos a estar al frente, ¿viste? Que no se le cruce porque lo iba a matar. Le dijo de todo, mira. Y me parece que eso no es la forma de tratar a un soldado, ¿viste? Amenazas, un montón le hizo, ¿viste? Y como esas, hay varios casos así. Bueno, hay soldados que han denunciado casos de estancamiento. Estancamiento, sí. ¿Vos fuiste testigo, viste eso? No, yo no los vi. Yo no los vi. Creo que en la unidad nuestra tampoco hubo muchachos que fueron estacados. Pero sí puedo decir que fueron maltratados. ¿Viste? Sin embargo, vos no das nombres, no sos de señalar después de la guerra, sí. Eso te lo guardás. Sí. Siguiendo con el desarrollo del conflicto, bueno, ¿qué otros hechos te gustaría contar de lo que fue tu momento en las islas? ¿Ustedes entraron en combate? Nosotros entramos, creo que 3 veces. 2 veces entramos en combate, una en Montequén y otra en Modi Blue, ¿sí? Y nos habíamos replegado al pueblo y en el pueblo el capitán había separado los que estaban bien y los que estaban mal. Digo, los que estaban heridos, ¿viste? Los que podían caminar y aparte los muertos que tuvimos, ¿viste? Los separó a todos y los que estaban bien, bueno, quería salir de vuelta
ir a frenar a los ingleses, ¿viste? Yo la verdad no pude ir ahí porque ya de ahí me fui al hospital que había en la isla, ¿viste? En la isla había un hospital, entre comillas, ¿viste? Que más o menos te sacaban del apuro, ¿viste? Pero bueno, yo de ahí me fui al hospital porque ya los pies no podía caminar más. De hecho, para replegarme tuve que usar el fal, lo tuve que usar de bastón yo para caminar, porque ya no podía más con las piernas. ¿Para qué fecha estamos hablando ahí? Y estamos hablando ya del 14 de junio, el último día de la rendición. Es decir, que vos ya para el 14 o antes entrás al hospital. Para el 14, El 14. para el 14. Vos Porque tenías... nosotros salimos al primer enfrentamiento, ¿no? Mientras tanto teníamos todos bombardeos, ¿sí? Pero cuando fue un enfrentamiento así tiro a tiro, para que me entienda, ¿sí? Esto fue el 11 de junio, ¿sí? Del 11 de junio al 14 de junio fue constantemente, 24, 48, 72 horas, constantemente tiro, bomba, luces de bengala, todo. Todo lo que vos te imagines, nos tiraron con todo. Con todo nos tiraron. Es decir, que estuviste muy cerca de los Sí, ingleses sí, sí, sí. en un combate... Sí, sí. De hecho, hay una cosa traumática que hasta el día de hoy yo no entiendo. ¿Cómo puede ser de que... Y algún veterano seguramente le habrá pasado también. De que si uno apunta al blanco, ¿viste? Vos apuntás, disparás, cae, el soldado inglés cae, y corres la mira, haces otro fuego y después volvés al mismo lugar y resulta que ahí donde vos bajaste se levantaron dos. Y eso a mí me traumó eso. Porque yo decía, pero si yo ya esa zona ya la batí, por decirte así, ¿viste? ¿Cómo puede ser que haya más gente ahí? Y estaban la ametralladora que no dejaban, de ellos, ¿no? La ametralladora de los ingleses que no dejaban de tirar municiones, ¿viste? Toda la noche, todo el día ahí. Voy a decir, pero si yo lo bajé ahí, ¿cómo puede ser que esté ahí? Y bueno, esa es una de las cosas que me quedó traumada. Otra de las cosas que me quedó, es decir, del 11 al 14, ¿cuándo dormí? Yo no recuerdo haber dormido en ese tiempo. ¿Qué comí en ese momento? ¿Me entendés? Sí me acuerdo los hechos traumáticos que tuve de decir, hay que disparar, disparar con lo que tengamos porque no podíamos. Y bueno, disparamos todo lo que teníamos nosotros, todas las municiones que teníamos. De hecho, estábamos sobre una ladera, estaba el capitán, estaba el teniente, y el teniente mira con los infrarrojos, mira para la retaguardia, para atrás. Nosotros teníamos un combate así, frente a frente, ¿no? Y el teniente se le da para mirar para atrás y ven que atrás nuestro están viniendo unos 300 Vulcas, ¿viste? ¿Escuchaste nombrar a los Vulcas? Bueno, ellos venían por atrás para hacer una emboscada, nos estaban rodeando a nosotros, ¿sí? Que si el teniente no ve que los Vulcas venían por atrás, a nosotros nos hacen la emboscada y no queda nadie ahí. Cuando le dio la orden al capitán, ahí el capitán dio la orden para el repliegue, porque teníamos el combate así y nos venían por atrás, ¿viste? Y teníamos que cruzar un puente nosotros, porque venía ¿cómo se dice? Un brazo ahí del mar, venía el puente, el depósito de comida y ahí estaba Modi Blue. Nosotros teníamos que cruzar este puentecito para acá. Si no cruzábamos este puente, chao. Y pudimos, algunos salimos. Tuvimos 6 bajas nosotros, 3 suboficiales y 3 soldados. Sí, bajas en el escuadrón. Sí.
¿Tenés el recuerdo de haberte disparado con los ingleses? Sí, Esto que sí, contabas de... sí, tengo ese recuerdo de tirotearme con ellos. Sí, sí, Y hasta acabar munición, que eso es algo que repiten muchos veteranos que estuvieron en esta misma situación. sí. Ustedes habían llegado a ese día del 11 de junio muy mal en términos físicos. Exactamente. Llegamos al 11 de junio, veníamos comiendo solo una vez por día, ¿sí? O sea que no estábamos bien alimentados. Tampoco estábamos bien abrigados, porque ahí había nevado también una noche, ¿viste? Y no estábamos bien alimentados, no teníamos la ropa adecuada, y así mismo combatimos, así mismo le combatimos a los tipos. ¿Recordás en esos momentos tan críticos algún superior o incluso algún soldado entre tus compañeros, eh, bueno, buscando alimentar la moral de los soldados, ¿no? Sí, puedo decir, y este sí te voy a dar el nombre porque hizo algo que realmente vale la pena decirlo. Y siempre lo digo cuando voy a las escuelas a dar la charla, mira. Nosotros teníamos un grupo de soldados, ¿sí? Teníamos un suboficial, que era un cabo, y después teníamos un dragoneante, ¿sí? Pero este cabo hizo un gesto que, que la verdad a mí hasta el día de hoy me sorprende y lo cuento, como dije recién, en las escuelas cuando voy, ¿viste? Este muchacho se llama Guillermo Baliña, ¿sí? Él en ese tiempo era cabo, el del ejército. Y nosotros ya hacía 2 días que no comíamos. Y él encontró una latita de reacción de comida, ¿sí? Éramos 7 soldados los que estábamos a cargo de él. Él lo que hizo fue abrir la lata de reacción, nos hizo formar en fila de 1 y nos dio un bocadito a cada uno. Hacía 2 días que no comíamos ya nosotros, ¿viste? Y ese gesto yo de él lo rescato, ¿viste? De él rescato. Por eso doy el nombre de él, Guillermo Baliña. Volviendo a esos días, bueno, vos combatís hasta el 14 y vos venías Ya con los pies destrozados. los pies congelados. Los pies congelados. ¿Te habías mojado los pies en algún Sí, momento? sí, se me mojaron los pies. ¿En qué situación? ¿Con la turba? Con la turba, sí, porque ya el piso ya es frío. Y vos tenés media, tenés bolsego, tenés todo, pero el frío pasa igual. El frío te pasa igual, ¿viste? Y no te olvides que las medias no estaban secas. Tenía los pies constantemente húmedos ahí, ¿viste? Y el pie se te empieza a cangregar, se dice, a agarrar cangrena, ¿viste? Y gracias a Dios, a fe, ¿viste? Igual siento molestias yo. Los pies que tengo no son los pies de antes, ¿viste? Yo caminar mucho no puedo. A mí se me acalambran enseguida las piernas. Situaciones así de estar mucho tiempo parado, tampoco puedo. Estas son todas secuelas que la traje de allá, ¿viste? Y bueno. Estuviste entonces desde el 14 y te enteraste del cese del fuego estando ya internado. Sí, nos enteramos del cese del fuego y ahí nos agarró un poco a bajón también. Me acuerdo que una de las anécdotas te quería contar también, cuando estábamos en el pueblo, que ya nos habíamos replegado, nos juntamos en un lugar donde el capitán estaba separando gente, ¿te acordás que te había comentado? Para ver quiénes estaban bien y quiénes estaban mal. Entre ellos me encuentro con un compañero, Encina se llama, y él tenía un tiro acá en el casco. Y el tiro le dio toda la vuelta así, en el casco. Y estando en el pueblo yo le dije a él, Encina, tenés un tiro en la cabeza.
Digo, el casco te salvó la vida, le dije, ¿viste? No, me dice, fíjate, le digo. Se sacó el casco, lo vio y tenía toda la marca de la munición ahí. Y él no se había dado cuenta. Son cosas, viste, que en el momento no te das cuenta. ¿Cómo se llama este compañero? Encina, Encina. sí, ¿Y él era? soldado. Soldado. De esa época y de esos compañeros, ¿seguiste en contacto después? Sí, después con los años lo encontré yo, los encontré. Y de hecho se lo dije yo a Encina y él nunca se acordó de eso, lo que yo le dije. Encina, ¿te acordás cuando tenías el tiro ahí? Y dice, ¿en serio me decís? Sí, le digo. Estaba Bellini, un soldado también ahí, estaba al lado mío, y le dije, mirá, Bellini tiene un tiro ahí. Y sí, sí. Y él en ese momento no se acordó. ¿Durante el conflicto te llegaron cartas de familiares? Sí, me llegaron cartas de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, de este grupo juvenil que te decía, de la iglesia, de chicos. Sí, sí, me mandaron 3 encomiendas y recibí una sola. Dentro de ella había cartas y había un chocolate, que bueno, el chocolate allá es fundamental, ¿viste? Para el frío es fundamental el chocolate por la caloría que te da, ¿viste? Me acuerdo que me mandaron una barra así de chocolate águila, que me la comí en ese momento, mira, quería guardarlo, ¿viste? Y digo, bueno, este me voy a guardar para mañana. No, ¿qué voy a guardar? Me comí todo. Eso fue en abril, Sí, sí, porque sí. después del inicio del fuego, del bautismo del Sí, fuego, esto fue en abril. se cortaron las comunicaciones, Se cortó todo. se cortaron las encomiendas. Todo. Después te enteraste que te habían mandado más Sí, encomiendas. sí. Cuando llego acá me entero que me habían mandado 3 encomiendas. Digo, no, yo recibí una sola ya. Y recibí la más chica, porque me habían dicho que me mandaron de todo. Claro. De hecho, bueno, allá estábamos pasando hambre y acá el pueblo estaba creído de que estábamos bien allá, que teníamos comida, que teníamos... Y no, la verdad que allá estábamos pasando hambre. Muchas veces explican algunos veteranos que estuvieron en la cuestión logística que tenía que ver con los bombardeos, que era muy difícil, por ejemplo, quienes estaban en Monte London, Claro. llevar, ¿no? Sí, Las raciones ese de es el comida. problema que teníamos, sí. Era la logística, porque la comida se hacía en el pueblo y nosotros estábamos a 12 kilómetros del pueblo. Nosotros, había muchachos que estaban más lejos todavía, Claro. ¿viste? Entonces el camión, cuando llegaba allá, la comida no es la misma, es fría, es un guiso con los fideos todo pasado, ¿viste? Y encima te sirven el plato y más de una vez nos pasó a nosotros, que vos estás con el plato ahí esperando que te sirven y viene un viento y te llevó todo. Te quedaste sin comer, ¿viste? Así que tenés que estar atento también a eso. Atento a cuando te dan un pan, si es que hay. Había un pan que te daban que era así duro. Con respecto a los combates, ¿tenés algún recuerdo de algún soldado, algún compañero que haya caído? Sí, Gabriel y Fabián. De hecho, con Gabrieli siempre decíamos de que cuando... ¿Cómo es el nombre? Gabriel y Fabián. Gabrieli. Gabrieli, sí. Mario. Gabriel y Fabián Mario. Gabrieli. ¿Él en qué circunstancias fallece? Él fallece, creo que el mismo 11 que llegamos ahí a la posición, a él le cae una bomba y directamente lo mata, ¿viste? ¿Qué recuerdo tenés de él? Y con Gabrieli, por ejemplo, haciendo el servicio militar,
De hecho, cuando salíamos de Franco, él se venía muchas veces a casa. Pues a veces ponerle salíamos un viernes y el domingo teníamos que presentarnos. Entonces el sábado estábamos ahí en casa y el domingo ya íbamos, ¿viste? Y siempre con él hablábamos y decíamos que cuando volvíamos de Malvinas, la ilusión nuestra era embarcarnos también, ¿viste? Ir a la marina mercante y trabajar ahí y embarcarnos y salir a conocer el mundo. ¿Viste? Esa era nuestra meta. Bueno, un sueño más que se cayó, ¿viste? En mi vida. Estuviste internado entonces desde el 14 de junio y la vuelta al continente es en el Almirante Irizar, Estuve en el Almirante en Irizar, el buque hospital. sí. De ahí en el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. Y de ahí en el Hospital de Campo de Mayo. Previamente contame cómo fue el trato con los ingleses tras el cese de fuego. En realidad yo no tuve trato con ellos, porque yo estuve ahí en el hospital de la isla, por los pies de trinchera que tuve. Nos replegamos ya del último combate y, como te dije antes, cuando el capitán empezó a separar la gente, lo que estaban bien y lo que estaban mal, yo me fui con lo que estaban mal y de ahí me llevaron al hospital. En todo ese interín, ahí vino la rendición, vinieron los ingleses, todo. Pero yo me mantuve ahí dentro del hospital. Después me acuerdo que me puse contento porque me habían dado la orden para evacuarme. Pero ya estaba la rendición, ya no teníamos que ir sí o sí, ¿viste? Yo estuve ahí en el hospital de la isla. ¿Cómo fue el tratamiento con los pies? El tratamiento de los pies, mira, en la isla me acuerdo que teníamos un hambre cuando llegué terrible. Me agarró un enfermero y me dijo, espera que te voy a traer algo para que comas. Me trajo una taza así grande de café con leche, con queso y dulce. No sabés cómo me lo comía eso, mira. Estaba riquísimo. Era no sé, para mí era un pollo con papa eso, ¿viste? Y estuve ahí internado, no sé si me aplicaron algo, me dieron algo, no sé. La cuestión que cuando me dijeron que estaba el buque, el Almirante Irizar, me llevaron a una silla de ruedas, me sentaron ahí y ahí me llevaron hasta el helicóptero. En el helicóptero me cargaron y me llevaron al buque. Pero si te dieron algo ahí en el hospital, no sé, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Los recuerdos de esos momentos son difusos? ¿O tenés recuerdos claros de todo ese tiempo? Claro, lo que tengo es el muchacho este que me trajo el café con leche, con queso y dulce. Después, si me dieron algo, no sé. Si vos me decís, te aplicaron alguna inyección por los pies de trinchera, no sé, si te digo te miento. Vos después a la vuelta al continente vas a quedarte en el hospital de Comodoro Rivadavia. Me quedé ahí internado, ahí me atendieron, vinieron psiquiatras, psicólogos, médicos clínicos, todos vinieron a atenderme, ¿viste? Y ahí sí lo que me dieron en los pies fue mucho calor, ¿viste? No sé con qué, pero yo sentía mucho calor ahí en los pies. Y La sensación en los pies sí, la habías perdido. la había perdido, sí, sí. La fuiste recobrando con el tiempo. La fui recobrando, sí, con el tiempo. E incluso de ahí me mandaron al hospital de Campo de Mayo y ahí estuve internado también. Habré estado una semana más en Campo de Mayo internado. Sí, sí. Y te dan el alta más o menos para el mes de agosto. Y sí, calculable más o menos. Agosto. Fines de julio, los primeros días de agosto. Bien. ¿Y cómo Que fue? tampoco no es que te dieron el alta. Claro. Había tanto furor ahí en el momento, la gente, los padres en el hospital ahí de
de Campo de Mayo, ¿viste? Y que devuelvan nuestros hijos, ¿viste? Y bueno, una noche agarramos y me fui yo. Así de verde como estaba, me fui. ¿Te pudiste ir caminando? Me tomé el colectivo y me fui rengueando, llegué a mi casa y me fui. No quería saber más nada, yo con los cuarteles, con órdenes, que de acá, que de allá. Ya está, me quiero ir. Rengueando, o sea que podías caminar pero con dificultad. Sí, sí. Y me fui. Y cuando te vas a tu casa en colectivo, Llego a desde Campo de Mayo hasta Villa Constructora. Sí, me tomo el 182 hasta Ramos, que me vieron así vestido de verde y no pasá, me dijeron. Pasé directamente. Me bajo en Ramos, me acuerdo que de ahí yo tenía que tomar el 624, que termina a 3 cuadras de mi casa. Me acuerdo que le dije al colectivero, como estaba así de verde, le digo, vengo de Malvinas, le digo, ¿me vas a cobrar boleto? No, pasá, me dijo, también. Y fui sentado ahí, el muchacho no me habló, no me preguntó, no me dijo nada, así que me hizo un favor, porque yo quería estar tranquilo, ¿viste? Así que me senté ahí en el colectivo y me bajé ahí en el cementerio. Y cuando llegué a casa, obviamente no me estaban esperando, ¿viste? Porque no. Primero que ellos tenían la información de que yo estaba muerto, porque Ejército no pasaba información de quién estaba vivo y quién estaba muerto. Se enteraron de que yo estaba vivo un día que fueron ahí al hospital de Campo de Mayo. Ahí tuve una visita y los pude ver, ¿viste? Entraron ellos a la sala donde yo estaba internado y pudieron verme. Y ese mismo día a la noche yo me fui, ¿viste? Y llegué a casa y no me estaban esperando ellos, ¿viste? Y se armó un alboroto, una alegría ahí. Todo el barrio vino a saludarme, ¿viste? La verdad que un momento inolvidable. Pero bueno, yo les dije, chicos, yo no estoy bien, les dije, ¿viste? No soy el de antes. No, vos quedate tranquilo, no hagas nada. Incluso no me dejaban caminar por el problema que tuve de los pies, ¿viste? Pero bueno, ya está. ¿Cómo fue el reencuentro con tus viejos? No, fue muy emocionante, porque como te dije recién, ellos no me esperaban, ¿viste? En casa. El primer encuentro que yo tuve con mi mamá fue cuando ella fue al hospital de Campo de Mayo para verme, que pudo verme y pelear ahí con la gente del ejército, porque no la dejaban pasar tampoco, ¿viste? Y entró, me buscó hasta que me encontró. Y yo estaba internado, estaba tirado en la cama, ¿viste? No podía caminar hasta el momento. Y bueno, me abrazaba, lloraba. Sabía que estaba vivo por lo menos, ¿viste? Porque no te olvides que no es que decir, bueno, te llamo por teléfono, y no, en ese tiempo no había teléfono. Nada. Bueno, llegaste al barrio, amigos, familia, estaba Sí, también esta juventud cristiana, ¿no? Con la que vos, sí, un alboroto de gente terrible. de hecho hay una foto Sí, que, si la querés mostrar, la vemos en cámara, te la paso. sí, esta en cámara. Si querés mostrarla ahí en la cámara, esa foto es... Esta foto es... estando, eso es posterior, cuando ya... Sí, esta sería más o foto es... menos final del 82, ¿sería eso? Sí. Final del 82 me convocan para la iglesia para hacer un recibimiento nada más, ¿sí? Para hacer una misa especial porque yo había vuelto. Ya mi cara te dice ahí que ya no soy el mismo. Y bueno, toda esa gente es gente política, está el cura, y todo lo demás son todos políticos ahí que estaban. Esto fue en la Virgen de Luján, que queda ahí en Villa Constructora.
¿Y cómo fueron esos tiempos de volver a, a tu a barrio? reincorporarme en la vida civil. Fue muy difícil para mí. Fue muy difícil aceptar que hay que dormir en un colchón. Pues nosotros dormíamos en el piso, teníamos un colchón inflable, pinchado, ¿sí? O sea, quedó el plástico nomás. Dormíamos sobre eso nosotros. Poníamos el poncho bilínico que teníamos, poníamos ahí abajo y dormíamos ahí. Y de repente tener un colchón para dormir era wow, era algo sorprendente. O una mesa donde poder comer, una silla donde sentarte. Wow, hay que empezar a civilizarse de vuelta ahora. Ya habíamos perdido todas esas costumbres nosotros, ¿viste? Nos costó un poco, pero bueno, lo hicimos. ¿Y entraste a laburar al poco tiempo? ¿Cómo fue tu contacto No, con el no, mundo no. laboral después? No, primero tenía que estar bien yo. Tenía que estar bien yo para empezar a trabajar, ¿viste? No. Estuve ahí en casa. O sea, habré estado 4, 5, 6 meses. Habré estado ahí en casa. Después me habían conseguido trabajo en una curtiembre, SIDEC se llamaba, ahí en Morón queda, sobre Avenida Vergara. Me habían conseguido un trabajo ahí, fui, me presenté, empecé a trabajar, estuve unos 3 años más o menos trabajando y de repente me echaron. Cuando se enteraron de que era veterano y ahí me echaron. Si bien algunos de ahí ya sabían de que yo era veterano de Malvinas, pero bueno, se ve que cuando llegó a la cabeza no le gustó y me echaron. Y ahí empecé a divagar por muchas empresas, me tuvieron 1 año, 2, y después te echaban. Cuando se enteraban que vos eras veterano, te echaban. Me anoté en el gobierno había dado unos, creo que eran unos 300 vacantes que habían dado para los veteranos en Malvinas. En ese tiempo era SEGVA, fui, me anoté en SEGVA, Gas del Estado, nunca me llamaron. Así que bueno, seguí buscando en empresas privadas, trabajo, ¿viste? Estaba un tiempo, después tuve mucho tiempo de remis también, y siempre así, pichurreándole. ¿Y tu vida laboral fue hacia los tumbos Hacía los o tumbos. lograste después en un momento No, estabilizar? no, mi vida laboral fue siempre hacia los tumbos, primero en la parte económica, ¿no? Conseguir algo laboral y después la parte mía también, que yo tenía que estar bien yo para poder ir a trabajar, ¿viste? Así que, bueno, tuvimos que enfrentar todo. Conocí lo que fue mi señora por muchos años. Ella me dio 2 chicos, Gabriel y Sebastián. Después, bueno, con ella pudimos terminar bien la relación porque yo no estaba bien. Con respecto a tus hijos, que me contabas nacieron en el 85 y en el 86. Sí, Bueno, fue a poco sí, de la guerra. sí. ¿Qué representó para vos Y ellos esos nacimientos? representaron todo para mí porque yo enfoqué mi vida en ellos. ¿Viste? Yo cuando ellos nacieron dije, yo tengo que salir de este pozo, pues yo vivía muy deprimido, muy deprimido. Y ellos como que me ayudaron mucho a salir, ¿viste? Me mantenían ocupado. Es decir, que te hiciste cargo de la crianza también de los Sí, chicos. sí. Compartida con tu mujer. Compartíamos todo, sí. ¿Y cómo era el tema de Pero, sostener la casa? Vos estabas... claro, el tema era que mis pesadillas, mis sueños, ¿viste?
Eso más que nada lo absorbió mucho ella, viste, que fue la que se llevó la peor parte, por decirte así. Con respecto a mis padres, también se llevaron una parte fea mía, viste, porque ni bien yo vine de Malvinas, que no pase un avión por casa porque yo me tiraba al piso, viste, me tiraba abajo la mesa, no podía escuchar el ruido de los aviones. Y ella también, mi señora también se llevó una gran parte de mis pesadillas, ¿viste? Y así fueron creciendo los chicos, ¿viste? Con mi poco trabajo, o lo que conseguía estaba un tiempo y después me despedía. Bueno, y ella también trabajaba, hacía su trabajito en casas de familia, ¿viste? En todo ese periodo, vamos a decir los 80, los 90, ¿vos tuviste vínculo con algún centro de veteranos, con otros compañeros? ¿Se veían? No veía a nadie. De hecho, siempre se decía que en Matanzas se quería formar algún centro o algo, ¿viste? Pero nunca se llegó a nada. Después sí empezaron a hacerse más organizados. Después me acuerdo que salió una comisión que creo que estaba César Trejo, que creo que fue la primera a nivel nacional, y creo que participé yo ahí en una reunión. Después nunca más. Después nunca más. Con respecto a tus hijos, hoy qué hacen, tienen un vínculo con Malvinas, ¿no? ¿Cómo es? No, hoy mi hijo, uno, vive acá en Casero, trabaja en una textil, él está trabajando bien, tiene un hijo, ¿sí? No está nada relacionado con el tema Malvinas. Sí le interesa, si yo le cuento cosas, le interesa, lo mismo que a Gaby. Gaby también se interesa mucho por el tema Malvinas, pero si bien a mí me hubiese gustado que se interioricen y que se metan en el tema más, ¿viste? Pero bueno, tienen su familia ellos también, ¿viste? Y cada vez que me ven, sí, me preguntan por ahí cosas, ¿viste? ¿Fuiste al acto? ¿O vas a ir al acto? ¿Viste que se va a hacer tal cosa? ¿Viste? Siempre están ahí. Por ejemplo, las vigilias, ¿no? Las vigilias. ¿Sos claro. de ir a las vigilias? Últimamente no. Voy a las vigilias, o sea, nacionales, ¿viste? Voy a la vigilia, pero cuando la hacen ahí en Ituzaingó, el centro de veteranos de Ituzaingó. Ahí venís participando. Ahí sí vengo. En las vigilias, por Sí, lo menos. en las vigilias, sí. Voy, estoy un rato ahí con los muchachos, ¿viste? Que también entre ellos hay muchas diferencias. Porque muchos centros aceptaron a los suboficiales y oficiales que entren a los centros. Y los centros eran nuestros, los centros eran de los soldados. Después se empezaron a meter ellos. Yo me acuerdo cuando los soldados mandaban un proyecto en nación o en provincia, los suboficiales siempre metían palo en la rueda para que no salga el beneficio. Y después ellos usaban nuestros beneficios. ¿Viste? Y decís, ¿cómo? ¿Y por qué no me apoyaste cuando estaba el proyecto para salir? Entonces eso trajo mucha discordia, ¿viste? Y de hecho hoy están más los suboficiales y oficiales en los centros que los soldados. Con respecto a la cuestión de atención psicológica, vos decías que tuviste, bueno, una atención en aquel 82 en el hospital militar. Después, ¿cómo siguió? No, esa atención que me dieron ahí fue momentánea, fue ahí del momento, nada más. Después a mí nunca más me dijeron, ¿cómo te puedo decir? No es que me dijeron, bueno, venir tal día, a tal hora, que vos tenés que seguir en tratamiento. No, nunca tuve yo un tratamiento así psicológico. Años después tampoco. No. Ahora tampoco. No, tampoco. ¿Y te gustaría hacer eso?
Y me gustaría, sí, 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 porque las veces que yo estuve ahí fueron transitorias, te sacan de la situación y después, chau, arreglátela, ¿Y ¿viste? no averiguaste por el PAMI que ustedes tienen en la obra Sí, social la posibilidad de atención no, psicológica? no, no, no averigüé tampoco, no, ¿A Malvinas volviste? no, ¿Volverías? no sé, porque pienso que necesitaría hacer terapia yo antes de ir. Necesitaría hacer terapia con muchachos que ya fueron, ¿viste? Y preguntarles a ellos, ¿cómo lo tomaste vos cuando llegaste a Malvinas y viste la bandera inglesa allá? ¿Me entendés? Yo no sé cómo lo voy a tomar. A mí me va a picar, ¿viste? A mí me va a picar mucho ver la bandera inglesa allá. Entonces necesitaría hacer unas preguntas técnicas a los que ya fueron, ¿viste? Y Cuando preguntarle, vos hablas de terapia, parece ser prepararte en charlas con exacto, otros veteranos como para, bueno, para yo ir preparado, porque allá no te olvides que tenés que ir con un lema, es decir, no estoy en mi tierra, estoy en la casa de ellos, estoy en tu casa. De hecho, te piden pasaporte, ¿viste? Para entrar. Y eso me pica mucho también, ¿viste? ¿hubo alguna fecha, no sé, los 40 años de la guerra o antes, los 30? Viste que los números redondos siempre son fechas. ¿Alguna que recuerdes en particular que fue significativa para vos? Sí, todo, todo. Yo creo que empieza, no sé, el mes de abril hasta fines de junio, julio, ¿viste? Todas las fechas son especiales para nosotros. Incluso la época del invierno, cuando viene un viento frío así que te acaricia la cara, todo eso nos trae recuerdos de allá. Por lo menos para mí, ¿viste? O por ahí un día salgo y no estoy abrigado y el frío ya me recuerda a toda Malvinas, ¿viste? Es decir, todo se relaciona con lo que vivimos nosotros allá. De una forma o de otra todo se relaciona. Me contabas en la previa que vas a dar charlas Sí, a las vamos. escuelas. ¿Desde qué año haces eso? No, no hace mucho tiempo. Hará cosa de 5 o 6 años, ponele. 10 como mucho, como mucho. Pero bueno, voy porque Panchito, por ejemplo, o Sergio Rodríguez A, Francisco García, o Sergio Sergio, Rodríguez A. claro, En el caso de Francisco García, que participó con vos del escuadrón, ¿no? sí, Hicieron la colimba y sí. también... Con él fuimos, por ejemplo, a muchas escuelas a dar charlas. ¿Viste? Me dice, Gramajo, mira, a mí me dicen el gato. ¿Viste? Me dice, gatito, ¿querés venir? Voy a ir a dar una charla a una escuela. Vamos, me dice, ¿me acompañás? Vamos, le digo, y por ahí estamos los dos solos. O por ahí viene Sergio, ¿viste? O por ahí se suma otro muchacho. Y contamos nuestra experiencia. Pues los chicos te preguntan, los chicos quieren saber también, ¿viste? ¿Qué hiciste? ¿Qué mataste? ¿Qué sentiste? ¿Tuviste hambre? ¿Y tu mamá y tu papá? Te preguntan los chicos, ¿viste? ¿Te gusta? Creo que es una forma de malvinizar, ¿viste? A nosotros nos hace volver 40 años atrás, ¿viste? Pero somos los únicos que tenemos la verdad de las cosas que pasaron en Malvinas. Después de nosotros van a salir un montón de libros, van a salir un montón de cosas, pero la verdadera verdad la tenemos nosotros, ¿viste? Ni siquiera los movilizados saben lo que es, porque con ellos también, ellos se creen veteranos y no son veteranos, ¿viste? Veterano de guerra es el que estuvo en la guerra, no es el que estuvo en el continente. Y eso también hay mucha diferencia, ¿viste? ¿Te dicen gato? Sí. ¿Por qué? Me dicen gato porque un día salimos de guardia en el cuartel
nosotros cada 5 días teníamos guardia, ¿viste? El escuadrón. Cada 5 días teníamos guardia. Bueno, una noche un día salimos de guardia, las guardias duran 24 horas, ¿viste? Salimos de la guardia y en un principio se daba descanso de guardia. Descanso de guardia era un franco, ¿viste? Salías de guardia y te ibas de franco un día a tu casa y después volvías. Después se cortó eso, no dieron más eso. Pero ¿qué pasa? Vos salís de la guardia y tenés sueño, querés dormir un rato, ¿viste? Entonces yo, ¿qué agarro? Me fui a dormir a la cantina. Con otros muchachos nos fuimos a dormir a la cantina. Y no va que entran los suboficiales y me enganchan ahí, ¿viste? Carrera más, cuerpo a tierra, carrera más. Bueno, me levanto, me ejecutan todo. Y termino de hacer todo y vuelvo a la cantina a dormir. ¿Viste? Y ya me enganchó un soldado, me dice, a vos te vamos a decir el gato, te la pasás durmiendo. Digo, pero Gorosito. Goro, le digo, salimos de guardia, le digo, ¿viste? Sí, yo también tengo sueño, me dice. Y yo, vos vas a ser gato desde ahora en adelante, me dijo. Y él me puso gato. Cuando dijiste que te ejecutaban, ¿qué significa? Ejecutarte cuando te dicen carrera mar, cuerpo a tierra, carrera mar, cuerpo a tierra, malos tratos, boleos en El famoso te hicieron bailar. Te hicieron bailar, exacto. Contame porque trajiste varias cosas. Mostrá si querés las sábanas esas. Ah, mirá, sí, tengo la sábana esta donde Se pueden mostrar en la cámara. yo me lo traje porque dije, este es recuerdo único. ¿Sí? Esta es una sábana, que es la sábana del hospital donde estuve internado. ¿Sí? Este es de Comodoro Rivadavia. A ver cómo también. ¿Se ve bien? ¿Sale bien ahí? Esta es la sábana. La sábana con la que estuviste internado. Esta es la sábana. Y esto venía así, ¿viste? El doblé. Esto va así. Va tendida la cama y viene así. Dije, no, esta me la llevo. Y me la traje. Esta es de Comodoro Rivadavia. Y esta es una banderita que nos dieron allá. Es de la época, por eso está así. Un recuerdo nuestro también. Y bueno, acá después tengo un pañuelo, ¿sí? Que es de la época también. Y bueno, estas son. ¿Les muestro la foto? Sí, dale. Este era yo cuando tenía 19 años. ¿Sí? Acá tengo gente amiga. ¿Sí? Acá estoy con mi papá. Y acá estoy con mi mamá. Esto es la instrucción de Ezeiza. ¿Sí? Esto fue mi primaria. Con la maestra. Con la maestra. Sí. Fotos blanco y negro. Esa es la negro. maestra que te enseñó de Malvinas. Vaya uno a saber. Vaya uno a saber, sí. Y esta es mi casa cuando yo era chico. ¿Sí? Y esto es una foto de intrusión cuando estábamos en Ezeiza. ¿Sí? Ese día, creo que fue un día domingo, que teníamos franco interno, estábamos ahí adentro, pues aproveché en bañarme, dejé el toallón ahí colgado, teníamos las zapatillas flecha y un par de medias blancas. ¿Sí? Después siempre de verde, ¿no? La carpa camuflada, bien con ramas. Yo no tenía la cara camuflada, viste que se pintan la cara siempre. No teníamos ahí. Y después, bueno, tenemos las medallas acá, que nos dieron, esta por haber estado herido, ¿sí? Esta es de La Plata, que nos dieron a todos. Bueno, medallitas así que me fueron dando de distintos lugares. Hay una grande dorada, ella. Esta es de vóley, que nos dieron en Tandil. ¿Sí? Esas son las Olimpiadas de Malvinas, ¿no? Son de las Olimpiadas, sí. Una es de fútbol y la otra es de vóley. Estas son del escuadrón.
nuestra. Que volviste a ir, ¿no? Después de la posguerra, volviste al escuadrón, Sí. de los aniversarios. Sí, sí. ¿Cuál es el aniversario en el que se juntan ustedes? ¿Cómo? ¿Se juntan en torno al 2 de abril? ¿En qué momento se juntan? Sí, no. En realidad cada 2 o 3 meses hacen un asado y se juntan. Y Soldados, suboficiales. eso te iba a aclarar. Y yo mucho no participo porque van los suboficiales también, ¿viste? Aunque últimamente se están dando cuenta y los suboficiales no están participando tanto, ¿viste? Son más los soldados que van que los suboficiales. Y entonces ahí vos ibas. Yo si me convocan y hay soldados solos, sí, yo voy, no tengo problema. Yo no quiero tener problema con los suboficiales, ¿viste? Porque fueron ellos quienes nos maltrataron. Algunos, como quien dicen, bueno, ya está, ya pasó, gato, olvídate. Sí, está bien, ya está, ya pasó, pero bueno, vos seguís tu vida y yo la mía. No te quiero ver nunca más. ¿Y qué pensás hoy de la causa Malvinas, de la cuestión de la soberanía? ¿Cómo ves la situación hoy, tantos años después de la guerra? Y hoy, mira, yo te digo la verdad, por lo que yo veo, lo poco que entiendo, las islas son nuestras, ¿sí? Son argentinas. Y se tiene que llegar a un arreglo por vía de paz, nada de guerra. Ni acá, ni en Irán, ni Irak, nada. Olvídate las guerras. Todo se resuelve hablando, negro. Todo. Negociando, de última, ¿viste? Pero no un conflicto bélico, ¿viste? Y yo creo que las islas, que Malvinas son argentinas. Sí, sí. ¿Pero vos ves posible la recuperación por vía Sí, diplomática? sí, por vía diplomática, sí. Lo que pasa es que hay que reclamarla. Si no la reclaman, Y desde tu mirada, lo que pasó después de la guerra, los distintos gobiernos que vinieron, ¿qué sí. posición tuvieron? ¿Qué balance haces? Yo veo que un solo gobierno reclamó las islas, ¿Cuál? el PJ, el único gobierno que reclamó. No sé si puedo dar nombre. Claro, ¿Eh? sí, sí, sí. Mauricio Macri, sin ir más lejos, Milei, no las está reclamando. Mauricio Macri tampoco las reclamó. Al contrario, creo que la Burnich dijo que... ¿cómo fue que dijo? Que habría que regalársela a los ingleses las islas. No me acuerdo en qué situación lo había dicho. Pero, Por las vacunas, claro. por las vacunas. Bueno, algo así era, ¿viste? Entonces así, bueno, así no la vamos a recuperar nunca, las islas. Pero dentro del peronismo vos destacás, porque hubo distintos sí. gobiernos. Tuvo el de Menem, Sí. tuvo el de Néstor, el de Cristina, Sí, sí. después el de Alberto Fernández. ¿Cuál destacarías? El de Néstor. El de Néstor reclamó las islas, sí, sí. ¿Vos en la instancia de la Carpa Verde participaste? Sí, sí, sí. ¿Estuviste en esa protesta? Sí, estuvimos. Un derecho adquirido. ¿Qué Sí, recordás de porque- ese acampe en Plaza de Mayo? No, para nosotros fue positivo. Fue positivo, porque si no hacíamos ese acampe, no nos iban a dar el beneficio por ley. Si bien ya lo teníamos, pero no era por ley y no era lo que nos correspondía. ¿Viste? Porque teníamos una pensión mínima y graciable. Bueno, ahora me estás contando que vas a las vigilias en Ituzaingó, que estuviste en la Carpa Verde. Sí, sí, Porque participé primero ahí. decías que no estabas muy vinculado a los centros de veteranos, pero bueno, tuviste sí en diferentes luchas que dieron los veteranos. Claro, si yo voy, participo, pero no, ¿cómo te puedo decir? No es que estoy constantemente ahí, che, ¿qué pasa? Vamos a hacer tal cosa. No, voy ahí, ¿qué pasa? ¿Viste? Si voy un día, ponerle, están 15 días, iré un día a ver qué pasa, ¿viste? No es que participo, yo soy miembro de algo, no. Pero bueno, estuviste. No. Estuve, sí. Vos me decís, ¿estuviste? Sí, estuve. Creo que la carpa estuvo 120 días, una cosa así, y yo habré ido 5 días, ponele, por decirte así.
¿Cuándo convocan? Mañana hay que ir, bueno, vamos, listo. Ahí voy con mi banderita, pero no, con esta no. Esa la guardás. Esta la guardo, sí, no. Esta queda como reliquia. Una pregunta sobre las películas. ¿Viste alguna película de Malvinas que te haya... Sí, vi esta con Gastón Paul, creo Iluminado que por fue, el fuego. Iluminado por el fuego. ¿Qué te pareció? Vi esa película, sí. No, me pareció buena. ¿Te gustó? Me pareció buena, sí, sí. Igual no es que la pude ver así de una. ¿Viste? La tuve que ver en 2 veces. ¿Te costó? Me costó verla, sí. Hay películas, por ejemplo, Lágrimas del Sol se llama, ¿viste? ¿Cómo era el actor? No me acuerdo ahora cómo se llama. Bruce Lee, creo que era Bruce Lee. Bruce Willis, una cosa así. Lágrimas del Sol se llama. Sí. Y también la tuve que ver como en 3, 4 veces, esa película, porque es muy fuerte, muy fuerte. Igual 300 es otra película. Y también la tuve que ver así, por etapas. Ver un poco hoy, dejar pasar 1 mes, 2 meses, ver otro poquito. Y así, ¿viste? Hay películas que no puedo ver. Hoy estás jubilado. Sí. ¿Qué te gusta hacer? ¿Cómo es tu vida hoy? Hoy yo tengo mi pareja, tengo mi señora, que ella está enferma, ¿sí? La tengo que atender a ella. Ella tiene epilepsia, tiene trombofilia, así que bueno, estoy dedicado a la salud de ella. Ese es mi pasatiempo. Llevar la nena, bueno, ya terminó la primaria, la secundaria, ahora va a empezar una carrera, si Dios quiere, ahí en la Favaloro, ¿viste? Le gusta mucho la medicina por la madre, ¿viste? Porque... Araceli, ¿no? La más chica. Araceli, sí, sí. Entonces estamos abocados a la salud de ella, a cuidarla, ¿viste? A veces hay que llevarla al baño, hay que traerla. Es un tema. Las convulsiones que le agarran en cualquier momento, ¿viste? Hay que estar, no es fácil. Héctor Horacio Gramajo, ¿qué te gustaría decir que no te hayamos preguntado? No, simplemente gracias por la invitación. Me gustó mucho haber estado acá, haber compartido este momento con ustedes. Incentivar a que sigan malvinizando, ¿sí? Nosotros de repente por ahí también lo hacemos en las escuelas, ¿viste? Pero hay que malvinizar porque las Malvinas son argentinas, son tierras nuestras y tenemos que saberla defender. No hay que venderlas, ¿sí? Tampoco regalarlas. Hay que pelearlas porque son nuestras. Por una vía diplomática, ¿no? Pelearlas diplomáticamente. Creo que se pueden volver a ganar las islas. Y tengo entendido que nosotros perdidos, ¿no? Entre comillas, perdimos la guerra por 10 minutos, porque ellos tampoco daban más, los ingleses no daban más, ya se estaban por replegar los ingleses. No sé qué general de ellos dijo que nosotros si aguantábamos 10 minutos más la guerra, la ganábamos. Pero bueno, nos faltó muchas cosas a nosotros, comunicación, apoyo, comida, un montón de cosas faltó, organización por sobre todas las cosas, ¿sí? Saber contener al soldado, el suboficial y oficial que hizo curso, que estudió, que se preparó, que eligió su carrera, tenés que contenerlo al soldado, no lo maltrates, ¿sí? No le pegues, no hagas un montón de cosas que no tenés que hacer, no lo insultes, porque él es un ser humano también. Y él tiene un corazón como lo tiene el suboficial y oficial.
¿sí? Pero están preparados para otra cosa. Y bueno, como te dije recién, incentivarlos a que sigan malvinizando y que, bueno, las Malvinas son argentinas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.